Hola chicos, nos encontramos nuevamente. Continuaremos con nuestro repaso necesario para iniciar nuestros ejercicios correspondientes a la asignatura. Para los que no me recuerdan o nos estemos viendo por primera vez, la profesora Josefina Vélez de Martínez en la asignatura de física. Espero estén todos bien. Bueno, iniciamos. Fíjense que en la clase anterior vimos todo lo que era suma y resta de vectores, pero desde el punto de vista analítico. Esta la vamos a dedicar a la misma suma y resta, pero ahora desde el punto de vista gráfico, ¿ok? Importante, ¿por qué? Porque hay cosas que a veces tenemos gráficamente y se hace mucho más sencillo no hacer tanto cálculos matemáticos, sino si tomamos bien lo que serían nuestras escalas dentro del uso de las herramientas matemáticas que tenemos, vamos a obtener los valores directos tan solo con medir en función de la escala que tenemos, ¿ok? Para ello, vamos a hablar un poquito de lo que es ese método gráfico. Cuando vamos a sumar, vamos a entrar primero a la parte de lo que es suma de vectores. Cuando estamos sumando vectores, si tenemos suma de dos vectores nada más, nos podemos basar en el método del paralelogramo, ¿ok? Pero cuando vamos a sumar más de dos vectores, es preferible o debemos irnos por el método del polígono. Claro, ¿qué es un polígono? No es más que precisamente una figura geométrica cerrada. ¿Quién va a ser el cierre de ese polígono que vamos a hacer en la suma de más de dos vectores? El resultado de mi suma. Vamos a verlos entonces ahora, después de haberles hecho este comentario, vamos primero con el método del paralelogramo y después hacemos el método del polígono. Vamos con el método del paralelogramo. Para eso vamos a tomar como ejemplo dos vectores, ¿ok? Entonces tenemos en el ejemplo tenemos un vector A donde su componente en X es 3 y su componente en Y es menos 2. Y un vector B donde su componente en X es 1 y su componente en Y es 3. En base a esto, vamos a hacer nuestro vector suma. Vamos a sumar el vector A más el vector B. Importantísimo. Para esto nos tenemos que apoyar en nuestro plano cartesiano, lógicamente. ¿Ok? Vamos a dibujar gráficamente por acá. Vamos a hacerlo con este marcador. Vamos a apoyar un poquito en los colores. Tenemos nuestros ejes del plano cartesiano, X y Y, ¿ok? Importantísimo que no se les olvide que el primer número que conseguimos en nuestro par ordenado corresponde al eje X y el segundo corresponde al eje Y. No se vayan a equivocar con esto porque si no dañamos todo el ejercicio. Este es Y y este es X. Ok, entonces tenemos nuestro vector A. En el eje X tiene un valor de 3. Tenemos aquí 1, 2, 3. Este sería mi número 3. Y en el eje Y es menos 2. Tendríamos en el eje Y 1, menos 2. Entonces aquí me queda. Y este va a ser mi vector A. Después tenemos el vector B, que correspondería 1 en el eje X y 3 en el eje Y. Vendríamos aquí y aquí. Este sería, ahora sí le voy a poner los nombres, este sería mi vector B y este sería mi vector A. ¿En qué consiste la regla del paralelogramo? Precisamente en construirlo. ¿Cómo lo vamos a construir? Fíjense, yo lo estoy haciendo acá, ustedes lo van a poder hacer en el papel milimetrado y nos vamos a tener un valor exacto en el resultado. En este caso, ¿cómo construimos el paralelogramo? Nosotros vamos a trazar una línea paralela a la línea al vector B
pero que pase por el extremo del vector A. O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar una línea paralela al vector B que pase por el extremo de A. Algo así muy sencillo, ¿ok? ¿Y cómo terminamos de construir el paralelogramo? Bueno, ahora vamos a trazar una línea paralela al vector A, pero que pase por el extremo del vector B. Esa la vamos a trazar de esta manera. ¿Ok? Fíjense, ¿quién va a ser mi vector suma resultante? Es el vector que inicia donde están iniciando los dos vectores suma en su posición inicial y su extremo lo vamos a ubicar donde se intersectan las dos líneas con la cual construimos el paralelogramo. ¿Quién va a ser entonces en nuestro caso el vector suma resultante? Inicio en el inicio del T y aquí. Este sería mi vector suma resultante. Fíjense qué maravilla. Lo que hacemos con muchos cálculos matemáticos, en este caso, si lo logramos hacer a una buena escala, en un papel milimetrado, yo para saber cuánto vale el módulo de S, solamente lo que voy es agarrar mi instrumento que utilicé como base de medición, lo ubico aquí, veo cuánto mide y ahí obtengo directamente el módulo, sin necesidad de estar aplicando la ecuación del módulo que les di en la clase anterior. Entonces, con esto cubrimos lo que es la parte de la suma de vectores desde el punto de vista gráfico, utilizando el método del paralelogramo. Ahora bien, vamos a ver con el método vamos entonces ahora a continuar con el método del polígono, que sería cuando vamos a sumar más de dos vectores. Ok, continuamos entonces con nuestro sistema de suma de vectores desde el punto de vista del método gráfico. Ahora vamos a hacer un ejemplo sumando más de dos vectores. Vamos a hacer una suma. Por supuesto, no nos debe pasar de que cuando sumamos vectores, el resultado es un vector. Vamos a sumar tres vectores. Tenemos un vector A de componente 3 en X menos 2 en Y. Un vector B 1 en X, 3 en Y. Y un vector C 0 en X, 3 en Y. Okay. Fíjense que ahora vamos con el método del polígono. Vamos a construir un polígono con estos tres vectores. Primero que nada, vamos a graficarlos los tres acá en el origen del plano cartesiano. ¿Ok? Entonces tenemos no debemos olvidar quién va en este eje y quién va en este. En este va mi eje X y en este va mi eje Y. Igual, la primera componente corresponde al eje X y la segunda componente corresponde al eje Y. Ok, graficamos entonces, chicos. Tenemos el vector A, tiene componente 3 en X menos 2 en Y. Me ubico 3 en X, sería este punto, menos 2 en Y, sería este punto. Y aquí tendríamos nuestro punto donde corresponde mi vector A. Este es el vector A. Tenemos el vector B. El vector B es 1 en el eje X y 3 en el eje Y. Tenemos 1 aquí y 3 aquí. Y dibujamos nuestro vector. Este es nuestro vector B. Y por último, tenemos el vector C. No olviden que cuando tengo una de las componentes de los ejes en 0, quiere decir que el vector me va a quedar dibujado en el eje opuesto sobre él. ¿A qué me refiero? Este vector es 0 en X y 3 en Y.
quiere decir que este vector me va a quedar desde 0 hasta 3. Va a quedar sobre el eje X, en esta posición. Este sería mi vector C. Estos serían los tres vectores de posición. Fíjense que ellos están coincidiendo los tres en el centro del plano cartesiano. ¿Qué vamos a hacer ahora con ellos? Vamos a construir nuestro polígono. ¿De qué manera? Bueno, me voy a apoyar en otro plano cartesiano para que sea más sencillo el observar qué es lo que está ocurriendo. Este es mi eje X, este es mi eje Y. Okay. Aquí podemos hacer dos cosas. Fíjense, tenemos nuestro cerito, a la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo y a la izquierda negativo. No se los escribo para no complicar más el entendimiento del diagrama. Ahora fíjense, chicos. Tenemos nuestro vector A. Vamos a sumar, vamos a hacer la suma de nuestros tres vectores. Vamos a poner la misma secuencia. A más B más C. Nuestro vector A, ¿dónde está ubicado? Lo ubicamos acá. Él está donde siempre. Mi vector A es 3 en X y 2 en Y. 3 en X, 2 en Y. Este es A. Vamos a ubicar el vector B. Para hacer el polígono, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer coincidir el inicio del vector B, que les estoy mostrando acá en este lado, el inicio del vector B con el extremo del vector A. Entonces, fíjense, es así como que si nosotros agarráramos y el origen del plano cartesiano lo moviéramos para este punto, ¿ok? Hay otra manera de hacerlo, que es jugando con las escuadras. Cuando lo estamos haciendo sobre una mesa, trasladamos líneas paralelas al vector B, que pase por este extremo, y allí dibujamos el vector B. Vamos a hacerlo coincidir de esa manera, fíjense. Es como que si yo agarrara el origen del vector B y me lo voy a traer para acá. ¿Cuál es la componente en X de B? 1. Entonces, como que si yo aquí me moviera, un espacio. ¿Y cuál es la componente en Y de B? Fíjense, la componente de Y en B es 3. Me voy a mover 3 espacios hacia arriba. 1, 2 y 3. Me quedaría como por aquí, ¿lo ven? Este sería como mi punto. En ese caso, el vector B lo voy a iniciar en el extremo de A y su extremo va a quedar en el punto que acabamos de dibujar. Este es mi vector B. Vamos ahora a seguir construyendo nuestro polígono. ¿Quién sería mi vector C? Observamos acá, el vector C es un vector que está sobre el eje X, perdón, sobre el eje Y en mi primer gráfico. Quiere decir que él es verticalmente y hacia arriba. Ahora, ¿qué voy a hacer? Coincidir el origen del vector C con el extremo del vector B. Sería en este punto. ¿Y hacia dónde se va a mover C? Bueno, en este caso, como es totalmente vertical, iría hacia arriba, miren, 3 espacios. Fíjense que si aquí estoy en 1, sería aquí, y mi vector C llegaría a este punto. ¿Ok? Entonces, este sería mi vector C. Este sería mi vector C. Ya tenemos, digamos, lo que es el consecutivo de los tres vectores. ¿Quién va a ser mi vector suma resultante? Como se los dije en la primera parte cuando iniciamos, mi vector suma resultante inicia donde inicia el primer vector que estoy sumando, que en este caso es A, y su extremo como vector suma va a estar en el extremo del último vector que estoy sumando. En nuestro caso sería el vector C, o sea que mi vector suma resultante queda acá. Este es mi vector suma resultante. Si observamos ahora nuestro gráfico, fíjense que es sencillo. Si queremos gráficamente saber
cuánto mide el módulo de este vector suma, nos vamos a nuestra escala, medimos y sin hacer ningún tipo de cálculo matemático, obtenemos directamente cuánto es el valor del módulo del vector S. Ejemplo de esto les repito, si estamos como ejemplo físico, si estamos sumando fuerzas, imagínense que A es una fuerza, B es otra fuerza, C es otra fuerza. ¿Y quién va a ser mi fuerza resultante? Bueno, dependiendo de la escala, al medir esto obtengo directamente el valor. Esta es la ventaja de utilizar el método gráfico en lugar del analítico. Me simplifica lo que serían los cálculos matemáticos. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo más importante aquí es mantener bien equilibrado el uso del papel milimetrado. Cuando utilicemos el papel milimetrado nos vamos a dar cuenta de que eso nos va a ayudar mucho a obtener el valor del módulo que queramos aquí lo más exacto posible a lo que necesitamos. Bueno, chicos, continuamos entonces ahora, vamos a ver la continuación de lo que es una resta gráfica de vectores. Continuamos entonces ahora con lo que es la resta gráfica de vectores. Vamos a apoyarnos igual en un ejemplo para nuestra resta gráfica. ¿Verdad? En esta resta vamos a tomar un vector A de componente 3 en X menos 2 en Y, un vector B de componente 1 en X, 3 en Y. En base a esto, vamos a resolver la resta gráfica del vector A menos el vector B. Para ello, por supuesto, nos vamos a apoyar en nuestro plano cartesiano y vamos a graficar nuestros vectores. Tomamos nuestro eje X, nuestro eje Y. Ok, fíjense que este es nuestro origen del plano cartesiano. Vamos a hacer el gráfico de nuestros dos vectores. Inicialmente tenemos el vector A con componente 3 en X menos 2 en Y. O sea, 1, 2, 3 en X menos 2 en Y. Este sería nuestro vector A. Y nuestro vector B, que sería 1 en X, 3 en Y. 1, 2, 3 y 1 aquí. Este sería el punto extremo de nuestro vector B. Este sería nuestro vector B y este sería nuestro vector A. Acá tenemos dibujados los dos vectores. Fíjense que venimos manejando teóricamente de que cuando restamos vectores, la resta del vector A menos B es equivalente a la suma de A con el vector opuesto de B. En este caso, si este es el vector B, ¿quién es el opuesto de B? El vector opuesto de B, que sería menos B, es igual a estas mismas componentes cambiándole su signo, ¿ok? Sería menos 1 y menos 3. Esto es escrito. Gráficamente, ¿qué sería? Si este es el vector B, fíjense la posición que tiene. Está en el primer cuadrante de nuestro plano cartesiano y está dirigido hacia arriba con cierto ángulo. ¿Quién va a ser el vector opuesto a él? Va a ser un vector con la misma magnitud, la misma dirección de la recta que lo contiene, pero de sentido contrario. Quiere decir que ahora la flecha la vamos a conseguir hacia abajo. ¿Por qué estoy escribiendo esto? Porque quiero demostrarle con esto que lo que dijimos analíticamente también se cumple en lo gráfico. Acá tenemos, ¿quién es mi B opuesto? Tengo menos 1 en X, sería este punto,
y menos 3 en Y sería 1, 2, 3. Fíjense, es como agarrar y graficar este vector. Entonces aquí me queda mi vector menos B. Observamos que es el mismo vector, está en la misma magnitud, la misma dirección, pero ahora es uno opuesto al otro, como que si fuesen espejos. ¿Ok, chicos? ¿Qué seguimos? Fíjense. Gráficamente, para restar dos vectores, lo que hacemos es el mismo método del paralelogramo, pero en este caso sumamos el primer vector con el opuesto del segundo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a la construcción de nuestro paralelogramo y con ello obtenemos el vector resta resultante de A menos B. Seguimos. Volvemos al mismo tema. Vamos a trazar una recta paralela al vector B que pase por el punto extremo de A, y sería algo así. Y trazamos una recta paralela a A que pase por el extremo del vector B. Sería como algo así. ¿Quién va a ser mi vector resta resultante? Inicia donde inicia los dos vectores que estoy sumando y termina en la intersección de las rectas, que me están construyendo el paralelogramo. O sea, que mi vector suma resultante, vamos a colocarlo en este color para que se vea mejor, más claro, sería este vector. Este señor que tenemos aquí sería nuestro vector resta resultante. Fíjense que aplicamos lo mismo que utilizamos para la suma de vectores, pero ahora lo que hacemos es sumar el vector con el opuesto del otro y obtenemos la resta de A menos B. Sería, si medimos esto, sería el módulo del vector resta. ¿Okay? Con esto vemos que podemos aplicar, cuando aplicamos el método gráfico, obtenemos valores muy exactos dependiendo del uso de las escalas y inmediatos, ¿ok? Solamente con agarrar el instrumento de medición y obtener. Ok, hasta acá cubrimos la parte de lo que es nuestra gráfica. No quiero dejar sin mostrar lo que sería el uso de nuestro papel milimetrado, ¿ok? Fíjense, en lo que respecta al papel milimetrado, si lo ven, ok, yo sé que ustedes lo conocen, pero queremos evitar, ¿verdad? En este caso, cuando nos toque hacer los gráficos, es importante, chicos, que ustedes se ubiquen en lo que es el uso de las líneas. Si observamos, ¿por qué se le dice milimetrado? Porque están basadas, ya él viene calibrado, y la calibración la tiene en base a lo que es los centímetros, ¿ok? En base a lo que es los centímetros, y dentro de cada centímetro tenemos los milímetros. Entonces eso nos va a ayudar a graficar los vectores y a obtener un resultado más próximo a ellos. ¿Para qué lo utilizamos? Bueno, ese eje que yo dibujé acá a mano alzada, lo podemos hacer con precisión dentro del papel milimetrado. Podemos usar la escala donde cada espacio sea 1 centímetro y obtener esos valores exactos. El que no esté familiarizado con el uso de este papel, por favor, documentense, ubíquenlo, porque la primera actividad que vamos a hacer evaluativa de esto va a ser precisamente basada en corroborar el uso de las sumas y restas analíticas con respecto al uso de las sumas y restas gráficas en este papel. Deben coincidir el cálculo de los módulos analíticamente con el valor que nos podemos tomar como lectura directamente de los gráficos usando el papel milimetrado. ¿Ok? Chicos, espero que esta clase haya sido muy productiva para ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho, no olviden, cuidándose ustedes, cuidan a sus seres queridos. Nos vemos.